Bueno, y tal como anunciamos en el bloque anterior, estamos junto a la licenciada en Psicología, María Eva Rossi. María Eva, ¿Qué tal, Delfina? Buen día. Buenos días. Bueno, Sí. y me decías antes, fuera del Mirá, aire, un claro. comentario respecto al tema anterior, como para darle un cierre, que quedó un poco ahí inconcluso. Sí, porque como ahora se sube, entonces Estamos hubo como ahí una en internet. repercusión, que fue claro, que fue como más tarde. Y hubo unas preguntas en el muro que me hacían preguntas, por ejemplo, en relación a la envidia dentro de la pareja. Entonces ahí yo me quedé pensando, claro, esto tendría que haber sido quizá incluido, porque la pareja no está exenta de eso. Sobre todo se ve mucho en la competencia. Cuando hay competencia dentro de una pareja puede ser motivo de que la envidia se desate. Entonces eso es un tema que quizá quedó medio como pendiente porque hubo una consulta, pero bueno, ya que mucha consulta y mucha pregunta, hubo mucha repercusión, quizá volvemos a tratar este tema en algún otro momento. Estaría muy bueno, sí, sin duda que lo vamos a volver a hacer porque hay buena repercusión. Y un tema que también tiene muy buena repercusión es el bullying. No es un término conocido últimamente, ¿o no? Ha crecido una tendencia y ese nombre, ese término, y hay mucha gente que no sabe de qué se trata. Bueno, sí, en particular en esta época del año que volvemos a la escuela, puede volver a aparecer el temor de algunos alumnos de ir a clase porque son víctimas del bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es el maltrato, el hostigamiento. Viene una palabra en inglés, bueno, que es de torear, hacerse el matón. Entonces dentro de la escuela hay casos de bullying que son ejercicios del poder y de abuso del poder de parte de algún grupito, a veces individuales, pero es más en grupo, de generalmente varones también, que toman como víctima, como blanco del ejercicio este abusivo del poder y torturan psicológicamente, maltratan, es como quebrarle el alma a esa víctima, que es una víctima que está como seleccionada, como marcada, se la estigmatiza, que puede ser por diferentes motivos, puede ser por diferencias físicas, porque hasta incluso porque es una persona que estudia mucho, un alumno o alumna muy aplicada, entonces le toman el pelo. Algo raro, digo, debería ser lo opuesto, deberíamos destacar a aquellos alumnos que se dedican mucho y son exigentes consigo mismos y comprometidos con el estudio, y en realidad lo que sucede es lo inverso, a veces eso es motivo de burla. Claro, también me parece que está la envidia metida ahí, mira. Pero todo se relaciona. Sí, empieza a relacionarse. Claro, como un ejercicio del poder que buscan una víctima, la someten, porque esa es la situación. Sí. Es el ejercicio del poder, pero como malentendido, porque es el abuso del poder que genera secuelas. O sea, estas víctimas no quieren ir al colegio, baja el rendimiento escolar, a veces pierden objetos personales porque se los roban, se los esconden, otras veces tienen que pagar. Hubo chantaje, historias de chantaje que para que esta... Terrible. Claro. Entonces las víctimas estas generalmente lo tapan, lo ocultan porque está la vergüenza ahí. Entonces las personas que son víctimas del bullying, de este tipo de acoso, les da vergüenza pedir ayuda, de visibilizar esa situación de ser víctimas del bullying. Entonces... ¿Cuál es el rol que tienen los docentes que están en esa clase y que pueden percibir ese tipo de agresiones? Tienen que observar mucho los docentes qué pasa en el recreo, por ejemplo, o en una actividad. Si esos docentes pueden ver que esta persona es aislada, si busca aislarse, también autoaislarse, porque los docentes tienen que estar preparados para percibir que hay un maltrato y hay una responsabilidad ahí, porque el docente actuar en consecuencia. Claro, exacto. Es la autoridad en un aula, es realmente así. Y cuanto más poder tiene un docente, más responsabilidades tiene. Claro. Eso va de la mano. Cuanto más poder tenemos, ¿Y más qué pueden responsabilidad. hacer, qué medidas puede tomar un docente que ve esa situación, que la percibe y no sabe cómo actuar? Bien, cuando un docente ve que hay una víctima de bullying, tendría que hablar con la víctima, preguntarle, tener en cuenta que la víctima no lo va a querer aceptar ni reconocer porque es humillante, hay vergüenza. Y una vez que se detecta eso, hablar con el bullying, el bulleador, el maltratador, el acosador, el que hostiga, si es que se lo detecta. Y a veces es un grupo, no es solamente un acosador.
lo que buscan en estos grupitos es erigirse en líderes. Entonces ahí es fácil de detectar, porque el líder del grupo ese que hostiga es detectable. Entonces, si el docente o la docente está atento y percibe y presta atención, sobre todo en el recreo, donde más me parece se puede detectar, tiene la obligación tiene la responsabilidad de hacer algo con eso, actuar. Entonces, esto está además contemplado en una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo, o la de los derechos de los niños. Sí. O sea, no podemos hacer como que no nos damos cuenta. Que quizás la gran tentación, porque es lo más fácil. Claro. Yo que ¿Será que me no voy a pasa meter nada, en es esto. normal, es algo de los Claro. chicos? No. Ellos mismos lo ocultan, Claro. así que yo me puedo hacer la... Hay que intervenir. Y los Totalmente. padres en las casas que los reciben padres, a estos ¿no? chicos que son víctimas, no solamente los chicos que son víctimas, sino también los padres o las familias de los chicos que hacen estas agresiones. De los que las victimarios. propician. Claro, víctimas y victimarios. Los ¿Cómo es el padres de las entorno familiar? víctimas tienen que prestar atención a esto que vengo diciendo, ¿no? De si pierde objetos, si no quiere ir a clase, si inventa excusas para no Esos ir a son clase, signos claros. baja el rendimiento escolar, timidez, no formar amigos. Bueno, eso es una señal. Esa señal los padres deberían tratar de hablarlo propiciar un diálogo para que la vergüenza no sea el obstáculo que va a interferir para que esta víctima pueda sacar a la luz lo que está sufriendo. Y los padres, los victimarios, tienen que tener en cuenta que hay un mal ejercicio del poder ahí, del niño que es victimario. Entonces eso es difícil de aceptar para a veces los padres, ¿no? De reconocer que hay un comportamiento negativo, una conducta negativa de parte de sus propios hijos. Claro. Y en realidad lo que hay que hacer acá es todo un sinceramiento de parte de las familias, de las escuelas y de toda la sociedad, porque la sociedad envía mensajes todo el tiempo de que hay que ser fuerte, que hay que ser, que hay que dominar. Entonces hay como una especie de confusión en eso. Porque ¿qué es el poder? El poder no es para someter a un débil, porque ahí está la lucha, ¿no? La debilidad, el poder, el poder malentendido. Pero esto de la violencia no solamente existe en la escuela a través del bullying, hay violencia institucional también. Ajá. Los docentes ¿Cómo sería? pueden ejercer también un poder. Viste que recién dije que los docentes tienen un poder, pero Sí. cuanto mayor es el poder, más responsabilidad hay. Bueno, a veces hay un abuso del poder. Por parte de los docentes con los chicos. Claro. Bien. Hubo un caso ahora del Jardín de Infantes de Tribilín, Sí. que eso es el caso de violencia institucional. Pero esa violencia institucional, que es en un instituto privado, debe estar cuestionada de parte del Estado. O sea, el Estado tiene que controlar eso. Ver a qué institución se la habilita para educar, los docentes que entran, cómo entran a dar clase ahí. Entonces hay toda una zona dentro de la educación que tendría que estar más controlada, más vigilada en el sentido de qué habilitaciones se le dan para que se pueda ejercer la docencia. ¿Qué habilitación desde el Estado, ¿no? Siempre es administración estatal, o sea, gestión estatal. Bueno, pero dentro de las violencias institucionales, una era el bullying. Otra es grooming. Grooming es, bueno, todo en inglés, pero grooming es cuando ese acoso se da, pero de adultos a niños. Hay diferencias de edad. En cambio, en el otro era de pares. No hay diferencia de edad en el bullying. Ajá, sí, y después hay otro fenómeno que también surgió porque las redes sociales denuncian esto. Viste que hubo casos de gente que se suicidó. Hubo una alumna que se suicidó porque en el Facebook la estaban hostigando. Creo que fue en Inglaterra, me parece. ¿Y esos casos como en qué se encuadran? Y eso sería como también? violencia, creo que es virtual la que se llama ahí. Porque también hay otra, porque empiezan a dividir y a clasificar. Hay una que se llama sexting. Sexting es mandar mensajes de texto o filmar algo sin que vos sepas que te están filmando y después subirlo a la web. Eso es tan actual, ¿no? Con esto de los videos íntimos subidos a la red. Bueno, eso es sexting, que es una violencia informática, porque te roban parte de tu vida privada y la exponen sin tu permiso
Bueno, el caso de la niña que se suicidó, que dejó una nota, fue un producto de esto, del sexting. Sexting es un juego de palabras que es sexo pero testeado, como un mensaje de texto, texting. Es lamentable y bueno, el mensaje que queremos dar desde este espacio es un poco, bueno, la idea de dialogar, las señales que has marcado, María Eva, para los padres, el rol de los docentes, es un poco ese mensaje que queremos dar. Hay mucho para abordar, es un tema muy complejo, muy estructural. Porque está muy tapado. Exactamente, me parece que estaría bueno renovar el tema para la semana que viene, porque hay mucho, es muy estructural, como vos decís, hay muchas cosas que están ocultas y es muy difícil de abordar, pero seguramente la semana que viene volveremos tal vez a tocar ese tema también, ¿no? Vos decís el de violencia en institución. Me parece que sí, porque es complejo, hay mucho para... Claro que sí, y sí, es como que cuesta desde el rol docente encarar estos temas, porque son como incómodos, pero hay una obligación ahí. No podemos dar clase y hacer la vista gorda frente a un abuso, ni hablar del abuso sexual, que ese es otra expresión, ¿no? María Eva, ha sido un gusto tenerte, bueno, realmente. Gracias, te agradecemos que hayas venido y nos veremos la semana que viene para seguir abordando este tema y otros más que seguramente van a ir surgiendo también. Sí, la semana que viene me parece que va a ser otro tema, pero bueno, no importa. Pero lo vamos gestionando. Siempre los temas vuelven. Fíjate cómo lo hemos relacionado. Seguro. María Eva, muchas gracias por venir. Delfina. Ha sido un gusto tenerte. Te esperamos la semana que viene.